En Bolivia las cosas están verdaderamente candentes. La presidenta de facto, Yanine Áñez, está determinada a dejar fuera del proceso electoral al movimiento al socialismo, a sus candidatos, entre ellos al candidato presidencial Luis Arce. La estrategia de fondo es que no quieren que Evo Morales regrese, que vuelva a recuperar el poder en Bolivia. Es verdaderamente muy inquietante lo que está pasando en Bolivia en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Quédate a conocer los detalles de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des manita arriba para que esta información pueda llegar a más personas si te parece correcto. Y no te olvides de darle en la campanita para que te llegue inmediatamente la notificación cuando se suba un nuevo video. Esto es lo que está ocurriendo en Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral admitió la demanda contra el partido político de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, para inhabilitar a su candidato a la presidencia, a Luis Arce. Esto es lo que se está dando a conocer. El órgano electoral finalmente ha admitido esta denuncia presentada por la alianza política Juntos contra el partido del expresidente Evo Morales, el Movimiento Socialismo, y se busca pues inhabilitar al candidato a la presidencia Luis Arce por difundir de forma anticipada los resultados de una encuesta electoral. Hay que destacar que según los sondeos, las encuestas que se han realizado en los últimos días allá en Bolivia, pues indican que Luis Arce es el favorito para ganar las elecciones. Incluso la propia Yanine Áñez ha visto obligada a proponerle una alianza a Carlos Mesa, quien es el candidato más pues fuerte después de Luis Arce, está en segundo lugar y solamente una alianza, una unión entre Yanine Áñez y Carlos Mesa les propiciaría realmente ser competitivos al movimiento al socialismo. Esto fue lo que dijo Salvador Romero, el presidente del Tribunal Electoral Supremo. La sala penal tomó conocimiento de la denuncia formulada en contra de la organización política MAS IPSP por haber difundido datos de una encuesta interna en materia electoral. Así, el Tribunal Supremo Electoral ha notificado al MAS la denuncia en su contra presentada el lunes y le ha dado un plazo de 48 horas para presentar sus descargos, según ha informado la agencia de noticias boliviana AVI. La demanda de Juntos, cuya candidata a las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre es nada menos que la propia presidenta interina, Yanine Áñez, también pretende anular la personalidad jurídica del MAS. Con esto quedarían fuera todos los candidatos de este partido político de Evo Morales. Arce presentó en una entrevista con la cadena de televisión Avia Yala los resultados de una encuesta interna de intención de voto y aseguró que ganaría en primera vuelta a sus principales oponentes, Áñez y Carlos Mesa. La alianza creemos que compite por la presidencia con el ex líder cruceño Luis Fernando Camacho, también denunció a la agrupación política por el mismo motivo. Con las elecciones, Bolivia aspira a superar la crisis desatada con las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre. Hay que recordar que la Organización de Estados Americanos confirmó supuestas irregularidades en el proceso electoral, propiciando la dimisión de Morales. Más de 30 personas fallecieron por los disturbios en las calles, aunque ese estudio que ha presentado la OEA ha sido descalificado por expertos en la materia. Y bueno, la respuesta es inmediata. Evo denuncia presiones de la derecha para proscribir al MAS. Sin duda está en su máximo punto esta confrontación política en Bolivia en medio de la crisis sanitaria que ha provocado pues el fallecimiento de muchas personas también en el país suramericano. El expresidente boliviano Evo Morales denunció a través de su cuenta de Twitter, que en un momento vamos a ir a lo que escribió también ahí, las presiones de las que están siendo objeto los integrantes del Tribunal Electoral para que fallen a favor de la proscripción del movimiento al socialismo, instrumento político para la soberanía de los pueblos. Los partidos de la derecha, incluido el gobierno de facto de Áñez, amenazan con encarcelar a miembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
si no proscriben al MAS IPSP, el movimiento político más grande de la historia de Bolivia que lleva a los comicios a un candidato ganador como Luis Arce, expresó Evo Morales. Dicho pronunciamiento hace alusión a las pretensiones de varias formaciones políticas de la derecha boliviana que han formalizado denuncias ante el Tribunal Supremo Electoral alegando presuntas conductas ilegales del candidato presidencial del MAS IPSP para invalidar al partido de cara a las venideras elecciones generales. Y bueno, Evo Morales ha estado muy activo a través de su cuenta de Twitter. Este dato es muy interesante. Un total de 6 partidos políticos, entre ellos Somos Pueblo, la Ciudadana, Creemos, Juntos, Libre 21 y 21F, han presentado demandas en ese sentido ante la máxima autoridad electoral. De esta manera han sido admitidos todos los recursos y han notificado al MAS IPSP para que los responda en un plazo de 48 horas que vencen este jueves. Asimismo, el gobierno de facto, liderado por la autotitulada presidente Yanine Áñez, amenazó directamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral con llevarlos a la cárcel si no se invalida la participación del MAS IPSP en las venideras elecciones. Por su parte, el coordinador de movimientos sociales del gobierno de facto, Rafael Quispe, expresó recientemente que si el Tribunal Supremo Electoral no procede a anular la personería del partido que lidera el expresidente Morales, incurrirá en el delito penal por incumplimiento de sus deberes. Si no se actúa de esa forma, tarde o temprano van a llegar y terminar en la cárcel. Si no anulan la persona jurídica del MAS y PSP, fueron las palabras de Quispe. Por su parte, el MAS ha rechazado las acusaciones de la derecha, ya que su candidato presidencial no ha infringido ninguna de las normas electorales vigentes en el país. En tal sentido, exigieron al Tribunal Supremo Electoral no ceder a las presiones y obrar con justicia. Definitivamente, el tema de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 también se ha politizado en Bolivia. Y esto escribió hace 3 horas. Quisiera decirle al candidato del MAS que lo que importa de verdad es que la gente reciba el dinero que le corresponde. La gente no necesita promesas electorales. Las familias bolivianas necesitan el bono salud. Liberen el dinero para pagar ese bono. Y es la polémica por el bono que propuso Yanine Áñez de 500 y Luis Arce y su partido el MAS lo elevó a 1000. Y vaya que está el debate también en este sentido dentro de la crisis sanitaria y combinado con pues el proceso electoral. Y esto escribió Evo Morales. A diferencia de políticos de derecha que manejan su partido como empresa que debe darles beneficios, el MAS IPSP acatará siempre la ley. Es urgente una ley que busque igualdad y un Estado de Derecho que ponga fin a los abusos y decretos ilegales para beneficio de unos cuantos. Y compartió también este tuit. Y resulta que ahora las autoridades judiciales bolivianas han imputado formalmente a Evo Morales por los delitos de sedición. No solo a él, sino también, cómo no, a Luis Arce, el nuevo candidato presidencial del MAS. Es una publicación que se hace de Baltasar Garzón. Y destacó también esto, los partidos de derecha, incluido el gobierno de facto de Áñez, amenazan con encarcelar a miembros del Tribunal Supremo Electoral si no proscriben al MAS y PSP, el movimiento político más grande de la historia de Bolivia, que lleva a los comicios a un candidato ganador como lo es Lucho por Bolivia. El gobierno de facto está más preocupado por perseguir y hacer guerra sucia contra el MAS que cumplir con su tarea de evitar el desabastecimiento de medicamentos en farmacias, la subida en 800% de precios y la especulación de tarifas en atención del COVID-19 en clínicas privadas. El gobierno de facto de Bolivia pretende postergar las elecciones y proscribir a la principal fuerza política. Esto resulta inadmisible para quienes tenemos un profundo compromiso con la democracia y los derechos humanos. Y hace 2 horas se escribió, postergar fecha de elecciones no solucionará la catástrofe que vive Bolivia y por el contrario la agravará con un gobierno de facto que usa pandemia para negociados. Cuanto más rápido se elija un ejecutivo legítimo, se podrá enfrentar crisis sanitaria y económica y salvar vidas. Y bueno, también esto lo dejó pues fijado ahí en su Twitter. A lo largo de la historia, durante la colonia y la república, el movimiento indígena fue excluido y vilipendiado. Ahora hay quienes pretenden proscribirlo porque aún no entienden que proscribir a la mayoría es proscribir a la democracia.
Así de intenso está el panorama político en Bolivia en medio de esta crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Lamentable pues lo que se está viviendo porque Áñez definitivamente en esta orquesta que está haciendo con los candidatos de derecha y los partidos políticos de derecha, pues buscan dejar fuera al candidato del MAS, Luis Arce, que de una u otra manera representa la fuerza política de Evo Morales. Así está el panorama. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.